Muy buenos días, mi querido amigo, mi querido hermano. Que la paz de nuestro Padre Celestial esté con cada uno de ustedes. Hoy traigo una explicación sobre la ley judía que fue abolida. La ley abolida y el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo lo que en Él cree. Así lo dice Romanos 10:4, que dice, porque Cristo es el fin de la ley, para justicia de todo aquel que Él cree. Palabra de Pablo para los romanos del primer siglo y descendientes de judíos que estaban ahí en Roma. Infelizmente, todos los que viven debajo de la ley están debajo de maldición. Palabra de Pablo para Galicia en el primer siglo antes de la venida de Cristo. Hoy todos los que practican alguna parte de la ley, que no la practican toda, están negando el sacrificio de Cristo en la cruz y están negando al mismo Dios. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Fue escrito esta: maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Las leyes y los profetas duraron hasta Juan el Bautista. Lucas 16:16 dice, la ley de los profetas era hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan para entrar en él. En aquella época Cristo y después los apóstoles estaban predicando la buena nueva del reino de Dios. Ya después de la cruz y después de la venida y el juicio de Dios sobre Israel, ya el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Y quien nos guía es el Espíritu Santo, y ya no se predica la buena nueva, porque la buena nueva está en nosotros, morando y viviendo en cada uno de nosotros. En su carne Cristo deshizo o deshació la ley de los mandamientos. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos, expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El mandamiento anterior fue abolido por su debilidad e inutilidad. Fue abolido por Cristo en la cruz espiritualmente y después físicamente con la venida de Cristo en el año 70, con la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo de Jerusalén, el templo judío, que era el único templo que había en aquella época, que era el símbolo de la ley de Moisés. Por eso después de la cruz hubo unos años antes que Cristo viniera, simbólicamente en la mente de su elegido en aquella época, se seguía practicando las obras de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque el templo permanecía de pie y el templo era un símbolo de la ley de Moisés. Después que fue destruido ese templo judaico allá en Jerusalén, la ley físicamente quedó abolida por Dios. Hebreos 7:18 dice, pues por un lado queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e inutilidad. El viejo pacto o la vieja alianza fue abolida por Cristo. Esas leyes y ordenanzas nunca fueron para los gentiles, quiere decir para los no judíos. Eran leyes aplicadas al pueblo judío. Nosotros, que ya nacimos después de la cruz y después del año 70 después de Cristo, ya nacimos debajo de la gracia de Dios y solo tenemos dos ordenanzas o dos mandamientos que cumplir. Si eres un elegido de Dios, es decir, un hijo de honra, porque todos son hijos de Dios, un hijo de honra, unos son hijos de perdición, de desobediencia, de ira, y unos son hijos de honra, de obediencia. Esos dos mandamientos que Cristo colocó en nuestra mente, en nuestro corazón, es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Según de Corintios 3:14 dice, pero sus pensamientos se embotaron, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual desaparece en Cristo. Palabra de Pablo para la iglesia de los Corintios. En aquella época había mucha distorsión de los fariseos, de los escribas, de aquellos religiosos del primer siglo, sobre las escrituras. Y ellos seguían ciegos en sus doctrinas, en sus preceptos, en su ordenanza, cuando en sí rechazaron al mismo Mesías, lo torturaron, lo golpearon, vituperaron mucho de él y después lo mataron en la cruz del Calvario. Hoy en día
Esta misma palabra de Pablo a los corintios está aconteciendo hoy en día con estas llamadas iglesias de los hombres, la iglesia católica, evangélica y la demás, en cual están ciegos completamente, practicando algunas leyes judaicas que ya fue abolida en la cruz y distorciendo la escritura para seguir dando lucro y dinero para esos vagabundos y ladrones llamados de apóstoles, pastores y profetas. Nosotros ya nacimos reconciliados con Dios a través del sacrificio perfecto de Cristo Yahshua. Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 6 lo dice muy claro. Dice así el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos por vosotros en delitos y pecados. El versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Yahshua. Palabra de Pablo para la iglesia de los Efesios. De esta palabra, Pablo da a entender, porque dejó escrito y dejó registrado, que ya después de la cruz, y ya Pablo sabía también que la venida de Cristo estaba cerca para ellos, ya nacimos bautizados, reconciliados, salvos, libertos, somos templo y morada del Espíritu de Dios, somos predestinados para el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Somos reconciliados por Dios, porque el mismo Dios envió a su Hijo para reconciliar al mundo judaico y después a nosotros los gentiles, después de la cruz, con el mismo Dios. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo Yahshua, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta palabra, estos líderes religiosos llamados de pastores, nunca se la van a leer. Porque ahí Pablo le está diciendo a los efesios que ya nosotros somos bendecidos con todas las bendiciones de suerte por nuestro Padre Celestial. Gálatas 3:9 dice, de modo que los que viven por la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahí nuevamente Pablo le está diciendo a los Galicias que los que viven por la fe ya son bendecidos. Ellos en el primer siglo vivían por la fe porque estaban esperando a Cristo. Ya nosotros, después del año 70, que Cristo vino sobre juicio, sobre el pueblo de Israel y vino en la mente de sus elegidos, ya la fe vive dentro de nosotros porque ya no es Cristo, ya es el mismo Dios que está en nosotros. 1 Corintios capítulo 1 versículo 1 y 2 dice, Pablo llamando a ser el apóstol de Cristo, Yahshua por la voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Yahshua, llamado a ser santo como todo lo que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Cristo Yahshua, Señor de ellos y Señor nuestro, Señor de los judíos y ahora también Señor de nosotros, los gentiles. Según en Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19 dice, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pablo le dice, no tomando en cuenta a los hombres, le dice ahí a los corintios, y ahí también había descendientes de judíos, no tomando en cuenta a nosotros, a los hombres, las transgresiones. ¿Cuáles eran las transgresiones? Porque ahí había descendientes de judíos. Recuerden, si ustedes estudian la historia, mucha gente en Corintios, Gálatas, Efesios, esas iglesias, el pueblo de Israel estaba esparcido por aquel mundo. Varias tribus del pueblo de Israel estaban esparcidos por aquel mundo de Asia y de la antigua Europa. Y ellos seguían practicando la ley de Moisés en sus casas o en aquellas tierras, y algunas sinagogas que ellos tenían allá. Y las transgresiones de ellos eran cuáles, que infringían en la ley de Moisés. Esas eran las transgresiones de esos judíos y de esos descendientes de judíos. Recuerden también, si estudian la historia, hay algunos gentiles que pegaron esa cultura judaica en aquella época y se unieron a esos descendientes de judíos en esas iglesias. Gálatas 3, versículos 26 y 27 dice, pues y todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Yahshua.
porque lo que habéis sido bautizado en Cristo, o habéis revertido de Cristo. Si usted ve en esta época, en este siglo XXI, estas iglesias de los hombres, ellos siguen practicando todavía algunas leyes judías. Una que dan lucros para los líderes religiosos, dan mucho dinero, y otras leyes para someter a los incautos que siguen a esos líderes religiosos. Romanos 6:3 dice: ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Yahshua, antes de los tiempos eternos. Hebreos 9:12 dice: y no por medio de la sangre de muchos cabros, ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez para siempre en el santuario, habiendo tenido eterna redención. Ahí no está diciendo que entró nuevamente en el santuario terrenal, que es el templo de Jerusalén. Dice en el santuario. ¿Qué santuario está hablando ahí? En el santuario espiritual, en el santuario celestial. Entró una vez para siempre, y ya no con sacrificios. En el pasado los judíos mataban machos cabríos, y el sumo sacerdote entraba en el lugar santo una vez al año para pedir perdón por los pecados de los judíos, del pueblo judío, y por los pecados del mismo sacerdote, el cual el Espíritu de Dios pasaba ferozmente, rápidamente, y eran perdonados un solo día en el año. Después, si el hombre judío pecaba nuevamente el otro día, tenía que esperar un año más para que esos pecados fueran perdonados. Ya Cristo perdonó todos los pecados del pueblo judío. Recuerden que nosotros los gentiles nunca tuvimos pecado, porque nunca hicimos parte de la ley de Moisés. Nunca hicimos parte del primer pacto. Nosotros, los gentiles de aquella época, del primer siglo, eran sin ley y eran sin Dios. El mismo Pablo lo explica ahí en Efesios, lo explica en Corintios, lo explica en Gálatas, en Colosenses, lo explica muy bien. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le dice Yahshua de Nazaret a los judíos y a sus discípulos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Colosenses 1:3 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También lo dice 1 Corintios 2, 2 Corintios capítulo 6, versículos 16 y 17, también lo dice muy claro. Los líderes religiosos no les gusta leerle esto a las personas, porque ellos dicen que el santuario de Dios es esos templos de piedra construidos por ellos, templos de piedra muerta, construido por ellos. Ellos le dicen y le meten en la cabeza parte del antiguo pacto, diciendo que en esos templos construidos por ellos, que dan mucho lucro económico, ahí habita Dios. Ellos están negando al mismo Dios y están negando la gracia de Dios. Mis hermanos, mis amigos, cuando hubo cambio de sacerdocio, también hubo cambio de la ley. De modo que todos los rituales que hacen la llamada iglesia católica y las llamadas iglesias evangélicas son rituales del antiguo pacto. Todas las sombras de los bienes futuros, todas son simbología, todas las ordenanzas, todos los mandamientos del antiguo pacto ya no existen más delante de Dios. El antiguo pacto ya no existe más. Hebreos 7:2 dice: porque cambiando al sacerdocio necesariamente ocurre también cambio de la ley. Vuelvo y repito, Hebreos 7:2 porque cambiando el sacerdocio necesariamente ocurre también cambio de ley. Amigos, los verdaderos adoradores buscan adorar en espíritu y en verdad a Yahuwah, nuestro Padre Celestial. Mis hermanos, mi objetivo, solo mis objetivos si fuesen de agradar a los hombres o a las personas, no sería yo un hijo de Dios, un hijo de honra de Dios. La única iglesia que existe es el cuerpo de Yahshua, la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo.
Eclesiastés 1:4 dice, una generación se va y otra generación viene, mas la tierra siempre permanece. Una generación va y una generación viene, pero la tierra siempre va a permanecer. La tierra nunca va a ser destruida, como dan a entender los religiosos evangélicos. Amigos, el problema no es lidiar con el Pedro explosivo. El problema es tratar con Judas, que no explota, pero te abraza y te besa como lo hacen los fariseos evangélicos y luego te traicionan cuando tú no vas más a esas denominaciones de ellos. Te traicionan fácil, ya no eres más amigo de ellos, ya no eres más hermano de ellos, ya no te visitan más, porque tú dejaste de visitar esas denominaciones y tú dejaste de someterte a esos líderes religiosos con sus doctrinas, con sus preceptos, con sus herejías. Ya para ellos, tú no eres parte de ellos. Yo no soy parte de ellos, gracias a Dios. Yo soy parte del cuerpo de Cristo, de cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Y no es esta iglesia de hombres donde someten, roban, destruyen, dividen familias y personas y roban descaradamente con una Biblia en la mano, distorsionando la palabra de Dios. Quieren someter a la persona a sus caprichos, a sus ordenanzas, a su precepto, para poder manipular la masa a su antojo, para poderle sacarle el dinero a su antojo, para ellos poder vivir del trabajo y del sudor de los demás, para ellos darse lujos y viajar y tener buena ropa, buenos carros, buena casa, del sudor y del trabajo de los demás. Y hay pendejos, hay ignorantes, idiotas, que todavía creen en esas falacias, en esas herejías de esos líderes religiosos. Ellos te prohíben la forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de comer. Te prohíben de cortarte el pelo, de maquillarte a las mujeres, de usar anillos, de usar cadenas. Te prohíbe aquí en Brasil, la llamada Iglesia Asamblea de Dios, te prohíbe hasta a los hombres hasta de usar barba. Le prohíbe a las mujeres de usar pantalones. Le prohíbe a los hombres de andar en bermudas. Esas iglesias pentecostales, aquí en Brasil. Lo he visto y lo he visto mucho, lo he escuchado como esos pastores vagabundos le hablan y lo someten a ellos. Y ellos se sienten en lugares privilegiados de esas sinagogas de Satanás. Y con sus palabras lisonjeras, con sus fábulas judaicas, viven sometiendo a un pueblo ignorante que no le gusta leer, que no le gusta investigar, que se deja lavar el cerebro fácilmente, que se deja someter por hombre y no vive el reino de Dios que está dentro de ellos. No vive en la nueva Jerusalén que está dentro de ellos. No vive en la vida que Dios nos dio para disfrutarla aquí en la tierra sanamente en obediencia a Dios. Te prohíben tomarte una cerveza, un trago de ron, un trago de whisky, cuando la cerveza en la época de Cristo era el vino y ese vino emborrachaba. Cristo tomó vino. Cristo del agua la transformó en vino para una fiesta, para un matrimonio que él tenía en Canaán, que había en Canaán, y dio a tomar a todos. Sí, Cristo transformó el agua en cerveza y dio a tomar a todos en la fiesta. Entonces Cristo también estaba errado según la doctrina de la religión evangélica. Cristo estaba errado, entonces Cristo era tremendo pecador. Entonces según la doctrina de la religión evangélica. Entonces Cristo debe estar en el infierno de las religiones católicas y de las religiones evangélicas. Entonces, según ellos, según las religiones católicas y evangélicas, según ellos la salvación se pierde cuando la palabra dice que la salvación no se pierde. A nosotros nacimos salvos, predestinados, bautizados, justificados, santificados, salvos en la mente, porque en aquella época los judíos eran salvos de la ley judía. Ya nosotros nacimos salvos en la mente, no de la ley judía, porque nosotros no hicimos parte de la ley judía. Entonces eso es lo que le digo, mi amigo: despierte, abra sus ojos, vivan su vida plenamente en obediencia a Dios, sin estar sometido
a doctrina y a precepto de hombres, si están sometidos en esas cuevas de ladrones llamadas de iglesia por los hombres. Esa no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son personas, ya son elegidas antes de la fundación del mundo. Y ya venimos predestinados con el propósito de Dios a vivir un tiempo determinado hasta que Dios lo permita en esta tierra. Gracia y paz para cada uno de ustedes.